Es el momento ahora. Warren Buffett lo lleva avisando mucho tiempo con el recorrido de la economía y parece que ahora se acerca. Buffett ve que la cuerda del chicle económico se está estirando demasiado y no quiere que le pillen desnudo nadando, y por eso está trazando una estrategia de inversión adecuada para los próximos años. Tiene seguro cuál es el horizonte que tenemos por delante. En este vídeo vamos a analizar cómo está invirtiendo el oráculo de Omaha, sus últimas decisiones de inversión, quién se encuentra detrás de esas decisiones y además enfocar una estrategia simple a través de fondos de inversión para que podamos invertir como Warren Buffett, o los últimos consejos que ha dado para hacer algo mucho más sencillo para el inversor más principiante, que también sirve para inversores profesionales. Una estrategia para invertir que puedes llevar a cabo a través de la plataforma que te dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, de la que luego te hablaré y con la que puedes aprovechar todas estas tendencias para el futuro y recomendaciones que ve Warren Buffett. Así que vamos a ello. Pero antes de comenzar te voy a pedir que si te gusta este tipo de análisis y contenido que hago habitualmente, que dejes tu like. Es la única manera de saber que te gusta este contenido y de apoyarlo. Deja tu like, deja abajo tu comentario, cualquier cosa me vale siempre que sea desde la educación, y por supuesto suscríbete al canal si no conocías el contenido que hago en este canal y bueno, pues lo quieres apoyar, y así tienes el recordatorio dándole a la campanita. Vamos ahora sí a todo el vídeo. ¿Qué está haciendo Warren Buffett con sus inversiones? Pues tal y como veis en el siguiente gráfico, está en el mayor volumen de cash, de efectivo, de los últimos 30 años. Nunca antes su holding de inversión Berkshire Hathaway en estas últimas décadas había tenido tanta exposición a tener liquidez como hasta ahora. Ese nivel de liquidez ha llegado a los 325.000 millones de dólares, dado que Buffett no ve seguro algo que esté muy barato pensando en el largo plazo. Prefiere tener ese dinero colocado en letras del tesoro, en depósitos y en activos conservadores vinculados al rendimiento de la liquidez. Pero ¿por qué el legendario inversor de 94 años con una trayectoria intachable prefiere tener el dinero en activo conservador o gran parte de ese capital? Pues tal y como publicaba esta información de la CNBC, básicamente se puede reducir a un factor esencial, y es que textualmente dice: la explicación más obvia podría ser que simplemente no está encontrando áreas atractivas que le permitan desplegar grandes porciones de liquidez en un mercado que ya está caro. Esto querría decir que la relación en la balanza entre rentabilidad potencial y riesgo a asumir se habría desequilibrado, y ahora Warren Buffett quiere buscar ese equilibrio con una menor rentabilidad con parte de sus inversiones, asumiendo un riesgo mucho menor por el miedo que le puede dar la situación sobrevalorada de los mercados en la actualidad. Recordemos que pese a esto, Berkshire Hathaway, que es el holding de inversión de Warren Buffett, ha batido al S&P 500 el año pasado con rentabilidades superiores al 26%. Por tanto, sus decisiones estratégicas no han sido en vano, han tenido una respuesta positiva. ¿Y cuáles son otras dos decisiones de inversión de Warren Buffett desde el punto de vista conservador y desde tener una estrategia mucho más neutra? Pues como veis aquí en pantalla a través de datos Roma, ha reducido su exposición a Bank of America en un 22,77%, mientras que ha vendido acciones de Apple que tenía en su cartera, un 25% de sus acciones. Por otro lado, sí que ha entrado en compañías que tienen exposición al ciclo económico, como es en el caso de Domino's Pizza o de Heyco Corporation. No obstante, el foco de Warren Buffett es directamente tener una mayor exposición a liquidez, reducir esas compañías growth que tenía en cartera y apostar por ciclo, pero con mucha cautela. ¿Por qué? Porque lo está viendo caro, y para eso se centra en un indicador importante que sigue todo su equipo de trabajo, que ve que la situación está muy tensa ahora mismo por valoraciones el mercado. Y esto tiene que ver con el conocido como Buffett Indicator. ¿Qué es el Buffett Indicator?, te puedes preguntar. Pues es una métrica ampliamente conocida por el mundo de los mercados que mide la relación entre el valor del mercado de un país y su Producto Interior Bruto. Fue popularizado por el mismo Warren Buffett hace ya unas cuantas décadas y lo describió como una manera sencilla y efectiva de evaluar si la bolsa está
cara o infravalorada en relación con la economía subyacente de un país. ¿Qué interpretación hay que dar a este indicador? Pues si está por debajo del 100%, el mercado podría estar infravalorado con respecto a la economía del país. Si se encuentra alrededor del 100%, estaría todo en precio, y por encima de ese 100%, el mercado podría estar sobrevalorado. ¿Y en qué punto nos encontramos ahora mismo? Tal y como podéis ver en el gráfico a continuación, se encuentra en el nivel del 200%. Si superar el 100% es estar ya caro, imaginaos superar el 200% como estamos en la actualidad. No es de extrañar, por tanto, que su equipo de trabajo siga estas métricas para tomar decisiones como vender acciones estructurales de su cartera o hacer más apuestas declaradas en activos vinculados a la liquidez. Aún así, pensando en un largo plazo y en un horizonte de inversión a 20 o 25 años vista positivo para la economía y los mercados. Como indica esta información publicada en la CNBC, el indicador Buffett se ha disparado hasta un máximo histórico del 209%, un nivel que no se había visto desde 1929, justo antes del estallido del crash que llevó a la Gran Depresión económica en Estados Unidos. Para ponerlo en contexto, comenta esta información, el indicador alcanzó el máximo del 140% antes del estallido de la burbuja de las .com y a principios de la década del 2000. Dice Bill Stone, director de inversiones de Glenview Trust Company, en esta información que recoge el medio norteamericano, creo, lo veis aquí, se debe a la valoración y a la falta de compras atractivas. Es difícil encontrar este tipo de empresas de calidad a bajo precio. Esa es la decisión actual del oráculo de Omaha. El propio Telegraph publicaba hace escasos días esta información en la que decía: la propia señal de Warren Buffett parpadea en rojo en las bolsas americanas. Es decir, que es un nivel de riesgo suculento. ¿Quiénes se encuentran detrás de estas decisiones de inversión de Warren Buffett? Tenéis que apuntar dos nombres concretamente, que son Ted Weschler y Todd Combs. Todd Combs es conocido como el hombre en la sombra de Warren Buffett. Se unió a Berkshire Hathaway en el año 2010 y le nombró director de inversiones, y además ocupa un puesto en la junta de JP Morgan. Sus decisiones estratégicas pasan mucho por sus manos y obviamente es una pirámide y terminan en Warren Buffett. Pero la historia de Ted Weschler es mucho más curiosa y es su mano izquierda. Si Combs es la derecha, Weschler es la izquierda en el momento actual. Y la historia de Weschler, ni más ni menos, es que en el año 2010 llegó a pagar 2,6 millones de dólares solo para comer con Warren Buffett. Pero esto no queda así, porque en 2011 volvió a hacer la misma operación, quiso comer con Warren Buffett y pagó una fortuna por ello. Y no fue hasta 2012 cuando se incorporó al equipo de inversiones de Berkshire Hathaway y, tiempo después, consiguió un puesto de relevancia. El resumen es que desde la llegada de Todd Combs y Ted Weschler, la cartera de inversiones de Warren Buffett se ha disparado, su mano se ha notado, y por eso son los dos que están detrás de la gran mente brillante de Warren Buffett. Después de conocer todo esto, la siguiente cuestión que nos tenemos que hacer como inversores es ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo invertir en este contexto y si lo podemos hacer de una manera sencilla o hay algo que recomiende Warren Buffett pensando en un esquema, por ejemplo, para mi jubilación a 20, 25 años vista o 30 años, incluso a los próximos 5 o 10 años? ¿Qué es lo que se puede o no se debe hacer? En el siguiente gráfico a continuación de Steno Research lo que vemos es que la actividad de servicios en Estados Unidos está repuntando. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay presión de crecimiento sobre Estados Unidos en los próximos años después de la llegada de Donald Trump. Es un indicador adelantado que funciona muy bien y por eso, pensando en un horizonte a largo plazo, pese a que pueda haber ajustes en los mercados tal y como prevé el equipo de inversiones de Warren Buffett, hay oportunidad para tomar decisiones y se puede hacer de manera muy simple. Es más, la mayoría de los gestores de fondos encuestados por Bank of America, como veis en este siguiente gráfico también, están esperando un boom económico para los próximos años. Es decir, el posicionamiento de la cartera se debe hacer. El largo plazo al final diluye el ruido. El mismo Buffett lo mantiene desde hace mucho tiempo por activa y por pasiva. Con el transcurso del tiempo, pese a haber correcciones, caídas en la bolsa en el corto plazo, esto
con el tiempo se termina ajustando, se termina saneando, y pensando en la jubilación hay que tener estrategias muy sencillas. El propio Warren Buffett, como veis en la siguiente información que tenéis en pantalla, observa y ve que en los fondos indexados hay un gran atractivo para invertir. Y es más, también en los robo-advisors, es decir, gestores automatizados que mediante trading algorítmico, mediante machine learning y mediante técnicas basadas en la inteligencia artificial pueden tomar las decisiones de inversión como un gestor propio. Tanto fondos indexados como robo-advisors son grandes alternativas desde el punto de vista de la inversión, pensando en el muy largo plazo, como el mismo Buffett apunta. ¿Cómo se puede seguir esta estrategia que es sencilla de invertir tanto en fondos indexados como también en robo-advisors? Pues la plataforma que yo utilizo personalmente para invertir en fondos indexados y robo-advisors es MyInvestor. Tiene una amplísima gama de productos con la que podéis diversificar, podéis invertir desde 150 euros con bajos costes y con rebalanceos de carteras. Es decir, tenéis el todo en uno en esta compañía para invertir y podéis haceros cliente con el enlace que os dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, como os decía anteriormente. Para terminar, simplemente te voy a hablar de las ventajas y desventajas que tiene la inversión en robo-advisors y en fondos indexados, en mi opinión, porque creo que merece la pena que lo escuchéis, tanto los puntos positivos como los que son más negativos. Las ventajas de los robo-advisors son su accesibilidad, dado que son ideales para principiantes porque automatizan todo el proceso de inversión. Por otro lado, tenemos que son más cómodos, su comodidad, diseñan y ajustan una cartera diversificada según tu perfil de riesgo. Y en tercer punto, la siguiente ventaja es que tiene unos bajos requisitos iniciales, es decir, puedes empezar a invertir con pequeñas cantidades e ir incrementando esas cantidades. Las desventajas de los robo-advisors son sus costes adicionales, aunque más baratos que los asesores tradicionales, suelen ser más caros que los fondos indexados directos, esto hay que conocerlo. Por otro lado, la segunda desventaja sería las opciones limitadas que tienen estos productos, porque la personalización puede ser escasa comparada con la gestión individual. Y el tercer punto sería la dependencia de la tecnología. Si el algoritmo falla, por poner el ejemplo, o las plataformas tienen algún tipo de problema técnico, puedes tener o enfrentar inconvenientes. Lo que ocurre es que la mayoría de las compañías esto lo tienen en cuenta a la hora de reducir riesgos y tienen pues planes B alternativos que pueden evitar este sesgo. ¿Y cuáles son las ventajas e inconvenientes entonces de los fondos indexados, que también podemos tenerlo en cuenta? Pues como puntos a favor de estos productos serían sus bajos costes también. Las comisiones suelen ser muy bajas porque replican un índice en lugar de gestionarlo activamente. En el punto número 2 sería la diversificación automática que hacen estos productos, inviertes en una amplia gama de activos con una sola operación. Y en tercer lugar, el historial probado, es decir, a largo plazo muchos fondos indexados terminan superando al índice de referencia. Y ya como último punto encontramos las desventajas de los fondos indexados. En primer lugar, no tienen gestión activa. Esto lo que significa es que no pueden adaptarse a cambios bruscos en el mercado y aprovechar oportunidades específicas que puedan surgir. Es decir, cuando caes lo mismo que el mercado, y cuando subes lo mismo, y esto pues tiene una brecha de oportunidad y un costo de oportunidad importante. En segundo lugar, tiene una rentabilidad limitada. Siempre van a seguir al mercado, lo que significa que nunca lo van a poder batir, lo que decía anteriormente. Y en tercer lugar, una exposición total. Es decir, si el índice cae, tu inversión también cae sin ninguna protección, tal y como decíamos también en el primer punto. Así que una vez que conoces todo, simplemente tienes que hacer tu composición de lugar, realizar tu propia estrategia y tomar las decisiones adecuadas. En resumidas cuentas, Warren Buffett está viendo un horizonte bastante complicado, por eso tiene una posición más neutra en este punto, pero siempre piensa en grandes oportunidades pensando en el mañana. Si todo se pone mucho más barato, Warren Buffett se suele poner muy contento, por lo que caídas severas en la bolsa no nos tienen que asustar, sino más bien lo contrario, nos tienen que ayudar a tomar decisiones mucho más de market timing y de apostar por el crecimiento de largo plazo. Pero si lo que quieres es rendir tu capital de una manera sencilla, pensando en los próximos 15, 10, 20, 25 años,
el momento es ahora. Y productos como los que hemos hablado, sin entrar en que es una recomendación de inversión, sino desde el punto de vista educativo y divulgativo, creo que es el instante. Dicho esto, espero que te haya gustado el contenido del vídeo, que dejes tu comentario abajo si te ha agradado, si te ha gustado. Simplemente deja tu like para apoyarlo y comparte el contenido y suscríbete al canal si quieres más información como esta. Nos vemos en el siguiente vídeo.